Mi nombre es Flavio Villanueva, soy noveno regidor en el H Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza y soy oriundo del pueblo de San Mateo Tecoloapan, en el Estado de México, municipio de Atizapán de Zaragoza. Buenos días. Me gustaría, a través de este mensaje, agradecer primero la atención que tiene quien graba el día de hoy, de poderme invitar a que conozcan mi pueblo, que es San Mateo Tecoloapan, y sus tradiciones. 21 de septiembre es la fecha en la que se celebra el santo patrón de mi pueblo y tenemos mucho que ofertar en materia turística, pero también en tradiciones populares del municipio y del estado. No sé si quieras preguntarme algo más. Sí, nos dice que usted nació en San Mateo. ¿Qué recuerda usted de la niñez? Independientemente de todo lo que platiquemos, ¿qué recuerda de San Mateo? Sus recuerdos de niño. 1970 nazco en mi pueblo que tanto y tanta pasión me despierta. En aquel tiempo tenía muy poco de que se había construido la carretera al lago de Guadalupe. Esta carretera no iba a pasar por el pueblo de San Mateo. La gente se organiza en los años 50, 60 y piden al gobernador que esa carretera que iba a cruzar desde Barrientos hasta Cuautitlán Izcalli puedan acercarla a la entrada del pueblo de San Mateo, que es ahora donde tenemos actualmente el panteón del pueblo, el panteón de San Mateo Tecoloapan. Y esta carretera ayuda mucho al desarrollo de San Mateo Tecoloapan porque conecta Barrientos con el lago de Guadalupe. Cuando su servidor tendría 7 años, yo recuerdo mucho en la casa de mi abuelo Graciano ver pasar los campers que iban y visitaban el lago de Guadalupe, porque además se pescaba en el lago, se hacían torneos de esquí acuático, de lanchas, y nos quedaba a tiro de piedra porque tenían que pasar por el pueblo de San Mateo, una carretera que además no era transitada y era solamente de 2 carriles. Hoy esta carretera es de 6 carriles y ha desarrollado un gran potencial en la región, pero también en el pueblo. Un pueblo que de origen perteneció a la hacienda de San Mateo y era un poblado además muy pequeño, que tendría a lo mucho 5 cuadras, que era un pueblo que en su origen tenía callejones donde nada más cabían 2 caballos, y hoy ya se ha convertido en un centro comercial del que dependen también muchas colonias. Y yo recuerdo que nos íbamos a jugar a lo que ahora es el Campanario y Lomas de la Hacienda, porque no había colonias. Nuestro pueblo comienza a expandirse en los años 80, que es cuando se da un fenómeno en el que comienza a urbanizarse todo el área que rodea el pueblo de San Mateo, y del pueblo de San Mateo nacen 12 colonias, que es San Miguel Xochimanga, Las Peñitas, Ampliación Peñitas, Jaral 1, Jaral 2, Margarita Maza de Juárez, Hacienda de la Luz, Villa Jardín, Cerro Grande y algunos fraccionamientos que nos rodean. Entonces mi niñez fue una niñez muy feliz, porque cuando tengo mi infancia todavía, por ejemplo en la iglesia de Las Peñitas, acudían todos los campesinos que vivían en el pueblo de San Mateo a la misa de San Isidro, y ahí llevaban a bendecir sus animales, sus yuntas, sus burros, y nos vestían de indios a los niños y nos sacaban fotografías, porque también nos daban la bendición a nosotros, junto con los animales. Y yo creo que gran parte de quienes tenemos la edad de tu servidor, de 40 años a 50 años, te puedo asegurar que en ese pueblo todos tenemos una fotografía de la cruz de la iglesia de Las Peñitas, porque era donde todos los campesinos y ejidatarios, pequeños propietarios de predios que sembraban, iban y llevaban a sus animales a bendecir, por ponerte solamente una de las tradiciones que existía en mi pueblo, porque antes Las Peñitas pertenecía a San Mateo. San Mateo fue dividido en un inicio en 2 colonias, que es el Cerrito y San Mateo,
porque hasta donde termina el panteón, antes llegaba el pueblo. Por una decisión política se decide que San Mateo es dividido en dos, pero quienes vivimos en el Cerrito y en el San Mateo tenemos el mismo origen familiar. Tu servidor está, a través de mis padres, de mis abuelos, estamos emparentados con las familias de los Sánchez, de los Reyes, de los Mendoza, de los Nieves, de los Ángeles, y somos muchas familias que estamos engarzadas en un mismo entorno social, que además es muy rico y muy tradicional por las cuestiones de la portada que baja el día 20 de septiembre para la misa del 21, que esa tradición nace en el Cerrito, en la familia Santillán, con quien también estamos emparentados, y hay tradiciones, por ejemplo el Día de Muertos, el día 2 de noviembre y el día 1, que todas las comunidades curiosamente tienen el mismo panteón, aunque se formaron muchas colonias. Todas estas tienen una tradición en común, que es el panteón, porque ahí tenemos a nuestros padres y abuelos, y les rendimos además homenaje, que es además algo muy, muy bonito, porque es cuando todas las familias se encuentran en el mismo lugar, por una simple y sencilla razón, que es la familia y el recuerdo de nuestros difuntos. También tenemos el desfile del 16 de septiembre, que curiosamente nuestro pueblo, junto con la cabecera municipal, son las únicas dos localidades en el municipio donde se desfila, igual que el día 20 de noviembre. Entonces tenemos tradiciones que son muy arraigadas, ya de muchos años, y bueno, es muy interesante visitar el pueblo. Tenemos una gastronomía muy rica. Es el único pueblo que tiene una salsa tijereteada que se acompaña únicamente con barbacoa, y la gran mayoría de las familias en el pueblo tiene hornos en su casa, o sea que seguimos teniendo una barbacoa muy artesanal y que además tiene un toque característico, que es la salsa tijereteada. Igual las festividades de nuestro santo patrón, que tienen mucho que ver con las familias, porque además durante muchos años todos los niños que hacían su primera comunión o sus grandes festividades las celebraban precisamente el día de San Mateo, y mucha gente que se fue a vivir a otras partes toma como el 21 de septiembre el día que tienen que regresar al pueblo, las comidas de las familias, y toda la gente en su casa prepara alimentos para recibir a la gente que viene a visitar al santo patrón, pero también la casa del pueblo. Y es muy bonito que en esas fechas viene mucha gente que quizás se fue a vivir a otro lado, pero que regrese ese día por la festividad que tenemos en nuestro pueblo. ¿Cómo empieza su interés por ayudar al pueblo, su interés por tener un sitio político para ayudar al pueblo? Tradicionalmente el pueblo es una familia que es muy unida. No es una cuestión meramente personal, es algo que además es heredado de la lucha por muchas cosas. Hay luchas que ha tenido San Mateo, desde pelear, por ejemplo, predios como el Verdín, que el pueblo siente que fue arrebatado por aquellos que fraccionaron arboledas, y que se tuvo una lucha y un juicio contra ellos desde hace muchos años, y que tuvo que ver también con pelear, por ejemplo, el pozo de agua que está enfrente del club de golf, y que al final el pueblo y los ejidatarios logran ganar, y actualmente ese pozo de agua sigue trabajando. También existe, por ejemplo, la costumbre de que en el pueblo de San Mateo se sigue tomando agua limpia y además muy fresca, que es nacida de los pozos que tiene el pueblo, y que es una de las 3 localidades municipales que se administra sola. Es decir, el pueblo es dueño de sus pozos y de la administración del agua de los mismos. Eso es algo que el pueblo logró ganar en una lucha que tuvieron las familias para que los gobiernos municipales y los gobiernos estatal y federal le respetaran al pueblo de San Mateo. San Mateo es una familia muy grande, de mucha gente actualmente, pero que seguimos engarzados a través de las tradiciones y de las luchas que hemos tenido por seguir
manteniendo todavía una autonomía en algunas cosas. Por ejemplo, las festividades del pueblo de San Mateo es una de las 3 localidades que recibe un presupuesto para que se siga fomentando tanto la fiesta del Santo Patrono como la feria de cada año, los fuegos artificiales. Es algo que se ha ganado gracias a la lucha de todas estas familias, que es una gran familia porque al final todos terminamos emparentados de algún modo unos con otros. Entonces eso es lo que nos da una gran fortaleza en el pueblo de San Mateo, del cual además me siento muy orgulloso de ser oriondo. ¿Algo en especial que a usted le guste mucho de San Mateo en la cuestión gastronómica? La barbacoa. La barbacoa, la cabeza de res en barbacoa, que además hay incluso toda una cultura gastronómica en la familia de los Reyes que ha prevalecido, que se ha sembrado incluso en los hijos, porque la gran mayoría de ellos se dedica a esta actividad. Y anteriormente era el pulque, por desgracia ya no hay magueyes en esta región. Los gusanos de maguey, que también eran muy tradicionales de mi pueblo, las tortillas que eran hechas a mano, que también ya se ha perdido poco a poco con esta circunstancia derivado de que ya no tenemos grandes extensiones de cultivo, ya desaparecieron producto de la urbanización que tuvieron todas las colonias. Eso creo que ha sido de lo que más representa a San Mateo de Colombia. Y bueno, también, amén de todo lo que he mencionado, yo recuerdo en mi infancia, en la parte de lo que ahora se le conoce como Ampliación Peñitas, antes existía una parte que le llamaban Barranca Honda, donde había una parte de la gente que cultivaba el maguey, el señor Cacho Reyes, y recuerdo mucho haber tomado agua y aguamiel en guaje. Ahora ya estos utensilios ya no existen de manera ordinaria, pero antes era muy común, por ejemplo, que la gente tuviera en su casa una barrica de barro enterrada en su patio para que el pulque estuviera fresco. Y además era pulque que era artesanal, era algo muy común que las señoras se levantaran muy temprano a cocer el nixtamal para hacer tortillas a mano en la mañana, para que los hombres almorzaran y se fueran a la milpa a cultivar su parcela. Y era además una comunidad de campesinos. Es más, hay una parte en la medianía de San Mateo y el Cerrito que actualmente todavía, quienes saben de los nombres de los callejones, ahí se le conocía como la ranchería, porque era donde vivían los rancheros de la hacienda. Entonces San Mateo nace así, nace producto de una hacienda que a la llegada de los españoles le permutan y le cambian a los indígenas su localidad, porque el pueblo de San Mateo, el pueblo indígena, estaba donde hoy está el club de golf, y lo cambian y les prometen que les van a hacer una iglesia a cambio de las tierras por algunos años. Obviamente nunca les regresaron sus tierras, y la iglesia está exactamente del otro lado del río. Lo que separaba al pueblo de la hacienda era el río que pasa a un costado de la iglesia de San Mateo, y esa iglesia todavía sigue ahí, prueba de que algunas cosas que se acordaron con quienes conquistaron este país hace más de 5 siglos nos hicieron ahí travesuras en nuestro pueblo y nos mandaron del otro lado, donde las tierras no eran fértiles. Por eso los hacendados se quedan con lo que hoy es el club de golf, que era la zona de riego y era la zona más rica. Por eso también el pleito generacional de la lucha del pueblo por pelear cosas como el verdín, los pozos y otras cuestiones, son cosas que enriquecen y que nos llenan de orgullo, porque seguimos luchando todavía por ese tipo de circunstancias y por vivir mejor. Ojalá y este mensaje también le pueda llegar a la gente
que tiene como concepto vivir de un modo más tradicional en un buen lugar como es el pueblo de San Mateo, que espero en algunos años podamos conseguir que sea un pueblo mágico, que podamos conseguir inversión en un proyecto del gobierno del estado, del gobierno federal y del gobierno municipal, que nos lleve precisamente a eso, a rescatar los pueblos de Atizapán de Zaragoza, que es el pueblo de San Francisco, el pueblo de Calacuaya y nuestro amado San Mateo Tecoloma. Queremos preguntarle también acerca de las artesanías, de la gente que hace artesanías, porque sabemos que hay gente que hace cosas con la costura y cosas así. Hay una gran variedad de artesanías que se podrían rescatar del pueblo de San Mateo. Las mujeres del pueblo todavía de manera casera, por ejemplo, hacen los recuerdos de sus fiestas, hacen carpetitas, hacen bordados, porque hay muchas que todavía lo saben hacer. Y esto se ha ido perdiendo poco a poco, pero todavía existe. Si vas tú a alguna festividad en el pueblo de San Mateo, en alguna casa, todavía te podrás encontrar con cuestiones bordadas que hacen de recuerdos para sus fiestas. Y también hay una tradición de, por ejemplo, los dulces. Hay mucha gente que sabe hacer dulces en San Mateo, o los quesos, porque como venimos descendientes de gente que se dedicaba también a las vacas, a ordeñar la leche, también sabían hacer los quesos. Y por ejemplo, cuando se sacrificaban a los cerdos, hay mucha gente en San Mateo que sabe hacer, por ejemplo, el queso de puerco de Tompiate. Sí lo saben hacer, aunque ya no lo hacen muy seguido. Sé que hay todavía mucha gente que actualmente puede hacerlo, pero ya no lo hacen porque precisamente el asunto de que ya nos urbanizamos tanto nos lleva a que no podamos tener animales de pie de cría en las casas, y entonces eso también nos ha llevado a perder ese tipo de tradiciones, pero sí hay gente que lo sabe hacer todavía en nuestro pueblo. Quisiéramos pedirle de favor que mandara algún mensaje para el pueblo. Primero a todos mis vecinos, a mis familiares, a mis amigos del pueblo de San Mateo, agradecerles mucho la atención que tienen al escuchar este mensaje, y que también motivarlos a que sigamos cultivando todas las tradiciones del pueblo y la hermandad que siempre hemos tenido entre las familias. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Algún face de contacto, algún teléfono de su oficina para que la gente pueda tener acceso a usted? Les voy a pasar, si me permites. Sí. Para que, no sé si la cámara alcance a percibirlo. Ok. Si no, de todos modos lo ponemos en... Y esta es el teléfono y la dirección de la oficina. Estamos en la 9ª regiduría, muy a la orden de todos ustedes. Y aquellos que están escuchando este mensaje y que no conozcan el pueblo de San Mateo, los invitamos. Estamos en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con los brazos abiertos para recibirlos a todos ustedes. Muchas gracias por la entrevista. Salí una tarde por un camino lleno de flores, sendero alegre de mis cantares,